hola niños, hola niñas, ¿cómo están? Y va a saludar hoy día, hola, dice. Aunque no habla, pero dice, habla así, mueve la boca. Bien, Copito. Tenemos entonces esta parte de la historia que es triste, ya fue triste. ¿Se acuerdan? Copito se puso triste otra vez. Sí, porque tomaron preso a Sansón y le hicieron algo terrible. ¿Se acuerdan qué? ¿Tú te acuerdas, Copito? Si se acuerda, que le dio mucha pena. A mí también me da cosa pensarle, me da pena. Porque le tomaron sus ojos y se los sacaron. Y quedó ciego. Qué tremendo, qué terrible. Qué dolor tiene que haber sido para Sansón y ya no poder ver. Y todo por ser porfiado. Si se hubiera casado con una persona hebrea del pueblo de Israel, no hubiese tenido problema. Pero el porfiado, ¿verdad?, buscó de otro lado y se fue con la Dalila y la Dalila lo engañó y perdió todo lo que tenía. Así que este que era juez, dijimos que era un juez del pueblo de Israel, ahora estaba prisionero. Así que los filisteos se sentían felices y aquí estamos en un templo donde tenían a este Dios y adoraban a ese Dios. Y en realidad tenían muchos dioses, pero a ese le gustaba adorar. Y dijeron, ¿por qué no nos burlamos de Sansón? ¿Por qué no nos reímos de Sansón? Y lo llevaron y lo amarraron ahí, como lo vemos, está atado a esos pilares. ¿Se acuerdan que antes, mientras tanto, le tocábamos trigo y estuvo muchos meses haciendo eso? Estaba muy fatigado y muy cansado. Pero en ese tiempo empezó a crecerle su pelito. Ahora ya no estaba totalmente pelado, no lo tenía tan largo como antes, pero ya lo tenía más largo. Ahí ya vemos que tiene bastante más pelo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que Sansón ahora está aquí en este templo. Vemos mucha gente, ¿verdad? Aquí tenemos estas personas, ya hemos puesto a estas personas para que... a ver... No, pues ya tenemos más personas, Copito. Aquí vamos a poner más personas y entendimos que son muchas personas, ¿verdad? El Copito. Ay, si ya tenemos personas en el templo, Copito. Este Copito que emocionado. Ya peguemos personas, pero ya sabemos que hay estas personas, Copito. ¿Cómo vamos a poner tanto? Ya, pongámoslo aquí, ya. Estaban ahí. Muchas personas. Muchas personas estaban en el templo. ¿Está contento? Ya, sí, le gusta estar así. Bueno, Copito es muy emocionado. Entonces, Sansón estaba triste y dolido. ¿Y sabe qué va a pasar, Copito? Va a pasar... ¡Uy! Copito, se me están cayendo las personas que me pasó muchas personas, ¿verdad? Ya, pero igual las voy a poner, porque usted quiere tener muchas personas aquí. Sí, quiere que haya muchas personas en el templo. Entonces, ahí sí. Copito, cuénteme. Usted me va a decir sí o no, ¿ya? ¿Sansón fue obediente? No. ¿Tuvo que sufrir las consecuencias? Sí, tuvo que sufrir las consecuencias. ¿La consecuencia fue que lo tomaran preso? Una consecuencia. ¿Que le sacaran sus ojitos? Y ya le dio pena. Perdón, no lo voy a decir más porque le da mucha pena a Copito. También fue una consecuencia. ¿Y tenía que poner trigo? Consecuencias. Eso se llaman consecuencias. Cuando uno hace algo que no está bien, un pecado, igual tiene que vivir unas consecuencias. Las consecuencias son tristes a veces. Estas fueron terribles, pero a veces nos toca a nosotros vivir consecuencias. Bueno, y recuerden que todo esto había pasado porque el Señor había abandonado a Sansón, como dice la Biblia. Déjenme recordar que eso es importante. Lo tenemos en el libro de Jueces. Jueces 16, Jueces capítulo 16, versículo 20. Dice así: pero él no sabía, estamos hablando de Sansón, que Dios o Jehová ya se había apartado de él. Sí. Qué triste que lo vio. Sí, también le da pena a Copito. El Señor lo había abandonado. Lo había dejado de lado porque era desobediente. Tenía mucha oportunidad de hacer cosas buenas y él fue desobediente. ¿Sí, Copito? Sí. Bueno. Entonces, lo que va a hacer Sansón, cuando está en el templo y la gente se está riendo, mira, este se está riendo. Él, mira, el Sansón, el que era fuerte, no tiene fuerza. Y estos de acá se ríen también. Todos burlándose de Sansón.
¿A usted le da pena que estén burlándose? Sí. En vano. Y se nos sigue derramando. Cuidado, Copito, que se nos caen aquí las cositas. Usted no nos mueve tanto. Ya. Porque después va a pasar algo parecido a eso. Aquí va a ocurrir un hecho muy parecido a lo que está ocurriendo, pero antes. Ya. Entonces, Sansón está aquí y pidió que lo llevaran, le soltaron las cuerdas y que lo llevaran al lado de los pilares. Entonces se puso aquí al lado de los pilares y ¿sabes lo que ocurrió? Sansón, como ya había vuelto su fuerza, dijo: Señor, dame la última oportunidad para vengarme de mis enemigos. Sabemos que la venganza no es buena, pero él quería hacerlo porque tanto daño había sufrido y esa gente quería seguir atacando a Israel. Entonces se acercó a los pilares y como ya tenía fuerza, ¿qué hizo? A ver cómo tenía fuerza Sansón. Así, eso, con su brazo. Y empezó a mover la columna y la empezó a empujar y empezaron a caerse y empezaron a caerse y aquí, ¡guau! Empezaron a caerse y se cayeron todos. Ya no queda ningún personaje, mira, Copito. No hay nada. Nada. Porque el templo cayó y aplastó a todos los que estaban ahí, inclusive a Sansón. Y Sansón perdió la vida, pero también pudo por última vez bendecir a Dios y pedirle ayuda a él. Así que parece ser que este tiempo terrible que vivió, obviamente fue por su culpa, pero al final como que se reencontró con Dios. Así que tenemos que fue así el final de Sansón. Pudo haber sido un tremendo hombre, pero se olvidó de seguir al Señor en todos los mandamientos. ¿Usted es obediente? Él se cree obediente, pero sí, un poquito obediente. Más o menos, sí. Así que niños, tenemos que ser obedientes y hacer lo que Dios quiere de nosotros. Así que aquí vamos a terminar con esta historia de Sansón para más adelante ver otra historia que nos dice la Biblia. ¿De acuerdo, Copito? Y que se ve lindo con su traje. Quiere ser igual que el tío Milton. Me voy a poner al lado de él para terminar, ¿ya? Para que nos veamos los dos iguales. Deme su manito. Chao, niños. Chao, niñas. Dios les bendiga.